la reforma para regular la subcontratación en México, y nos da muchísimo gusto recibir a través de este espacio a Larry Rubin, él es representante del Partido Republicano en México. Larry, porque esto también podría no solo traer un beneficio para los trabajadores, así como lo ha manifestado el gobierno federal, sino que también podría poner en riesgo pues estas negociaciones que se tienen, estos acuerdos que se tienen ya con otros países como lo es Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mitzi. Pues mira, la realidad es que el outsourcing ha sido usado no nada más en México, sino en todo el mundo ya durante décadas. Es algo que las empresas de todo el mundo han estado utilizando como una herramienta importante de trabajo. Lo importante aquí es que entender que el outsourcing no es malo, ¿no? Hay empresas que abusan, generalmente no son las extranjeras. Las extranjeras siempre cumplen todo según la ley, ¿no? Y obviamente eso es lo que se busca, pero el outsourcing no puede desaparecer, porque si desapareciera, entonces convertiría a México en un país poco competitivo en la escena mundial, en un momento donde más se necesita inversión extranjera, en donde más se necesita creación de empleo, y lo que causaría sería lo opuesto, sería un desempleo todavía mayor al esperado, que las cifras son lamentables por el COVID, pero son cifras muy negativas al empleo. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, el gobierno mexicano tiene claro perfectamente estos acuerdos que tenemos, particularmente el TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, y estas repercusiones que podría tener modificar por la vía que ha presentado ya el presidente en esta propuesta original, el tema del outsourcing. Pues mira, la realidad es que no sé qué tan claro está en Palacio Nacional. La realidad es que el TEMEC protege no nada más a los trabajadores, sino también protege a las empresas. El modelo de outsourcing se da en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos. Entonces, así tiene que ser en México, para que México sea competitivo y no sea un país retrasado, ¿no? Y creo que esta es una parte muy importante. El TEMEC obviamente está arriba de toda legislación, porque es un tratado firmado por 3 naciones, por México, Estados Unidos y Canadá, y el no tener outsourcing sí sería una clara violación al TEMEC. El desaparecerlo sería también poner en riesgo las inversiones en nuestro país, o generar de alguna forma inestabilidad a aquellos que brindan su confianza a este país. Así es, Mitzi. La realidad es que las empresas usan este mecanismo en todo el mundo, y el no tenerlo pues crearía no nada más mayor desempleo, porque muchas de estas empresas reducirían sus operaciones en el país o se irían de México, sino que también esto aumentaría el gran desempleo que ya se está viviendo hoy por hoy en México, y obviamente no acercaría a más empresas a querer venir a México, y lamentablemente el TEMEC no se aprovecharía al máximo. Entonces sería un grave error que políticos decidan de esta forma, porque eso sería un poco entendimiento de la economía formal y de los ciclos económicos que tienen las empresas. Larry, ¿tiene conocimiento de que empresas estadounidenses ya hayan hecho algún tipo de solicitud, señalamiento a través del Departamento del Trabajo allá en Estados Unidos en relación a esta decisión que podría tomar México la próxima semana? Sí, se ha venido discutiendo, también se ha venido hablando en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, en el Departamento de Comercio. Definitivamente ha sido algo que se viene tocando, ya las confederaciones también lo tienen como una prioridad. Entonces sí hay una discusión en Estados Unidos sobre el tema, y mucha preocupación por parte de las empresas nuevamente, pues teniendo que ver a México no para buscar nuevas inversiones, sino para resolver problemas que se les están sumando. Si bien, Larry, un país no puede influir en otro al respecto de su política, sin embargo se pugnaría desde Estados Unidos para que se haga una revisión a la subcontratación, porque si algo es bien cierto es que hay algunas empresas, y que esto lo ha manifestado el gobierno federal, que ha abusado de la subcontratación, por la revisión más no por la desaparición.
Claro, la revisión yo creo que puede ser un proceso natural. Los que hayan abusado, como en todo, ¿no? Los que hayan abusado, pues que se les castigue y se les castigue con todos los elementos de la ley, pero no por unos cuantos pecadores, ¿verdad? Vas a castigar a todo el mundo, ¿no? Eso sería totalmente ilógico. Es como decir que porque alguien roba un coche, pues ya no se hagan coches, ¿no? Pues obviamente eso ni viene al caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que proteger aquí es el empleo, y lo que estamos ahorita discutiendo es que México está en grave riesgo de perder grandes cantidades de empleo en los próximos meses. Larry, ahorita platicando sobre estas implicaciones, cuando revisábamos el asunto del TEMEC, veíamos que pocas veces se han activado estos mecanismos, estas controversias entre ambos países para limar este tipo de situaciones. Sin embargo, ante este panorama que ustedes ven en Estados Unidos, también aquí en México, con estas decisiones, ¿es probable que estos mecanismos puedan activarse si es que la reforma no va en el sentido que también beneficia a empresas estadounidenses? Definitivamente, no hay duda que las empresas norteamericanas buscarían activarlo inmediatamente porque les va a impactar importantemente y lo último que quisiéramos empresarios que estamos en México es que empresas de alto calibre, empresas que han hecho a México fuerte, pues se vayan del país, ¿no? Y eso es lo que hoy se está poniendo en juego y definitivamente no debería de ser cuando el país está en unas tasas de desempleo brutales y obviamente pues carente de inversión extranjera. Dime una cosa, Larry, y sobre todo para entenderlo, porque has hablado de que esta semana podría ya quedar listo todo este asunto aprobado. México, ¿qué tendría que hacer? ¿Generar políticas públicas claras para brindar pues esta estabilidad a todos estos empresarios, a todos estos inversionistas? ¿O qué es lo que tendría que hacer? Sí, Mitzi, yo creo que no nada más políticas públicas claras, sino políticas públicas que sean pro empresa, ¿no? O sea, si se está buscando cada vez pegarle a las empresas, llámese nacionales, extranjeras, pues todo esto va en detrimento de la creación de empleo y le pega directamente a la pobreza en el país. Entonces, el propósito del presidente de poder ayudar a los pobres, pues obviamente se ve mermado con decisiones políticas de esta naturaleza, ¿no? Lo que se debe de buscar es cómo puedes crear mayores fuentes de empleo, cómo puedes crear mayores flujos de inversión, y esto definitivamente no es una forma de hacerlo, esto hace lo contrario. Entonces, si queremos más pobres en México, definitivamente habrá que quitar el outsourcing, ¿no? Si eso es lo que se busca, si México quiere tener una tasa de desempleo y una tasa de pobreza mayor, pues ese sería el camino. Pero yo estoy seguro que el presidente López Obrador no es lo que quiere, él quiere generar más empleo para las personas en México, y la única forma de hacerlo es manteniendo y respetando el outsourcing como lo hace todos los países competitivos del mundo. Larry, ¿esto es una muestra más del pleito casado del presidente con el modelo neoliberal o cómo lo ven ustedes, cómo lo perciben? No, creemos que es, la verdad, a lo mejor poco entendimiento de cómo una empresa opera y trabaja, ¿no? Y qué es lo que necesita la inversión extranjera para tener éxito, porque el éxito de la inversión extranjera sin duda se ve reflejado en mayores tasas de empleo en la nación, se ve reflejado con mayores flujos de inversión y creo que lo importante aquí es demostrar, como se ha venido demostrando, que la inversión extranjera y particularmente la norteamericana es vital para el crecimiento de México. Hace unos momentos mencionabas que, bueno, pues esta figura de la subcontratación es ocupada en todas partes del mundo. ¿Ya hay algún ejemplo en otras partes del mundo en donde se haya intentado hacer una modificación de este grado, una eliminación de este grado, y qué consecuencias tuvo? ¿Tendrás conocimiento de algún caso en particular? Pues mira, yo he escuchado de países como Venezuela, ¿no? Entre pocos, y la realidad es que no quisiéramos compararnos con países tan subdesarrollados, ¿no? Antes sí eran países altamente competitivos. Hasta hace 15 o 20 años Venezuela era un país modelo en Sudamérica, en donde tenías grandes corporativos norteamericanos, y con malas decisiones como quitar el outsourcing, pues lo que provocó es que las empresas se fueran a otros países, incluyendo Panamá, y por eso hoy Panamá es tan exitoso, porque tiene modelos de outsourcing, y no nada más eso, tiene modelos muy competitivos que hace que las empresas norteamericanas y extranjeras quieran operar desde ahí.
Larry Rubin, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, gracias por esta también reflexión, porque de pronto lo vemos en lo local sin tomar en cuenta las implicaciones que podría tener a nivel internacional, sobre todo con nuestros socios principales, Estados Unidos y Canadá. Al contrario, Alejandro, Mitzi, muchísimas gracias y un gusto platicar con TVC.